Lección Divina. Lectura orante del Santo Evangelio. Quinto domingo de Cuaresma. Euntes docete omnes gentes. Vayan y hagan discípulos míos en todas las naciones. Sexto continente. El continente virtual al que también somos enviados a proclamar el Santo Evangelio. Paz y bien en Cristo Jesús. Reciban un cordial saludo de su hermano Padre Francisco Estrada Sandoval. Oremos. Te rogamos, Padre de misericordia, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya estamos en el umbral de la Pascua. Por esta vez solo les participo del primer punto de la lección, esperando que pueda ser un subsidio para mejor vivir la Santa Pascua. En el desarrollo de este primer paso de la lección, puede ir surgiendo el segundo paso. ¿Qué me dice este pasaje del Santo Evangelio? Teniendo muy claro que el fruto de la lección divina en parte depende de que la pregunta me la haga yo mismo, y no trate de ponerle el saco a otros. En la medida que haga bien la lección, surgirá la oratio, oración, y la contemplatio, la contemplación. Primer paso de la lección. ¿Qué dice este pasaje del Santo Evangelio? 1. La Pascua judía, imagen de la Pascua cristiana. El Evangelio de San Juan se desarrolla en la fiesta de la Pascua judía, para mostrarnos la Pascua cristiana, quedando así la primera como un anticipo, una imagen de lo que llegaría a ser la Pascua del Cordero inmolado. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. La costumbre de ofrecer sacrificios a Dios se remonta a etapas anteriores a la estancia de los hebreos en Egipto. Es mediante este acto que el hombre reconoce su dependencia de Dios. Así el libro del Génesis relata la oblación hecha por Caín de los frutos de la tierra y de Abel de los primogénitos de su rebaño.
a Noé que ofreció holocausto sobre el altar después del diluvio, también a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, que presenta a Dios pan y vino, a Abraham cuando sacrifica el cordero en lugar de su hijo Isaac. La Pascua judía que libera al pueblo hebreo fructifica en la alianza. En la primera lectura que proclamamos este quinto domingo de Cuaresma, Jeremías profetiza la nueva y eterna alianza sellada con la sangre de Cristo. Una nueva relación de amor esponsal, no solamente entre Israel y Yahvé, sino entre el Cordero inmolado Cristo Jesús y la humanidad. Se acerca el tiempo, dice el Señor, citando a Jeremías, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Hasta aquí la profecía. Pero en el contorno del Éxodo, el sacrificio del cordero y los panes ácimos adquieren una nueva significación que tendrá su culmen en el sacrificio de Jesucristo por los pecados del mundo, cual cordero sobre el ara de la cruz. Hay elementos muy significativos que prefiguran la Pascua del Señor Jesús, afirma el Catecismo de la Iglesia Católica. Y abro comillas, al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua Nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Cierro comillas. Aún así, con toda la belleza del misterio pascual, recordemos que esta Pascua es sacramental, todavía en figura. Al respecto, los padres de la Iglesia nos lo dicen de varias maneras. Por citar uno, San Gregorio Nacianceno nos dice, abro comillas, es verdad que ahora celebramos la Pascua todavía sacramentalmente. Sin embargo, lo haremos ya con un conocimiento más claro que en la antigua ley, ya que la Pascua de la ley antigua era, no tengo reparo en decirlo, una figura más oscura que lo que representaba, y de aquí a poco lo celebraremos de un modo más puro y perfecto, a saber, cuando aquel que es la palabra beba con nosotros el vino nuevo en el reino del Padre, dándonos la plena y clara inteligencia de lo que aquí nos enseñó de un modo más restringido. Decimos nuevo, pues siempre resulta nuevo lo que se llega a comprender de una manera diferente. Hasta aquí San Gregorio Nacianceno. Número 2. Carácter universal de la Pascua judía. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos. El pueblo de Israel se había dispersado en diferentes regiones tanto del Imperio Romano al occidente como del Imperio Persa al oriente. Durante los siglos que precedieron al advenimiento de Jesús, hubo un número cada vez mayor de judíos que vivían fuera de Palestina. Algunos de estos judíos eran descendientes de los que habían ido al exilio en Babilonia y por tanto, en esa ciudad, así como en toda la región de Mesopotamia y Persia, había fuertes contingentes judíos. En el Imperio Romano, los judíos se habían esparcido por diversas circunstancias y ya en el siglo I, las colonias judías en Roma y en Alejandría eran numerosísimas. El judaísmo de la diáspora se distinguía de su congénere en Palestina principalmente por dos características: su uso del idioma griego y su contacto inevitablemente mayor con la cultura helenista, la traducción del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. En el siglo I eran muchos los judíos aún en Palestina que no usaban ya el antiguo hebreo, mientras que en Palestina y en toda la región de oriente de ese país se hablaba arameo. Los judíos que se encontraban dispersos por todo el resto del Imperio Romano hablaban griego.
En algunas regiones de Egipto los judíos perdieron el uso de la lengua hebrea y fue necesario traducir las escrituras al griego. Esa versión del Antiguo Testamento recibe el nombre de Septuaginta, Biblia que cita la mayoría de los autores del Nuevo Testamento. Los judíos de la dispersión se veían obligados en consecuencia a defender su fe frente a aquellas gentes de cultura helenista para quienes la fe de Israel resultaba ridícula, anticuada y poco inteligente. El letrero en la cruz de nuestro Señor habla elocuentemente de la presencia de los judíos llegados de la diáspora. Ahí lo crucificaron, citando el cuarto evangelio, y con él a otros dos, uno a cada lado y en el medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los tres idiomas, el hebreo, el idioma del pueblo elegido, latín y griego, la universalidad del mundo entonces conocido. El Imperio Romano vivía un ambiente pluricultural y heterorreligioso. Este es un dato de capital importancia, donde se realizó una de las obras maestras del Espíritu Santo en la inculturación del Evangelio. Número 3. En este contexto, el Evangelio de Jesús ha alcanzado los confines del mundo. Como ya citamos, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe el de Betsaida de Galilea y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Desde luego que cada letra del Nuevo Testamento tiene un carácter misionero, es decir, el ardor de que Jesucristo sea conocido y amado por cada ser humano. Sin embargo, como ya mencioné en la lección de domingos pasados, el Evangelio de San Juan es el Evangelio misionero por antonomasia, donde Jesús el Señor es presentado como el enviado del Padre, o donde Jesús el Señor se autodefine como el enviado del Padre. Es por eso por lo que San Juan en su Evangelio, las referencias que usa en relación al Padre Celestial son abundantes. Juan declaró que su propósito al escribir este libro era persuadir a los demás a que creyesen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Los acontecimientos que San Juan describe de la vida de Jesús se han seleccionado y dispuesto cuidadosamente con este fin, para que todos crean en Jesucristo. Una de las expresiones de la fecundidad misionera de la predicación del Evangelio en territorio griego, aún en tiempos de Jesús, ha despertado en el corazón de algunos griegos el deseo de querer ver a Jesús. Posiblemente algunos discípulos de Jesús habían viajado por diferentes motivos a Grecia y en su estancia en aquel país habían aprovechado para evangelizar, hablar de la persona de Jesús el Señor, y lo hicieron con tal ardor que algunos griegos, aprovechando las fiestas pascuales judías, van hasta Jerusalén porque quieren ver a Jesús. Número 4. La respuesta de Jesús al deseo de los griegos que quieren verlo. Algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Se trata de una respuesta enigmática, como es propio del cuarto Evangelio. A simple vista da la impresión que Jesús está en otra sintonía, pero en realidad toda la persona del Señor es una epifanía del Padre, epifanía que se desglosa en cada palabra y acción de Jesús, principalmente en los 7 signos milagrosos. Desde el inicio, Juan nos lo dice en el prólogo: Nadie ha visto a Dios jamás, pero su Hijo único nos lo ha dado a conocer. Él está en el seno del Padre y nos lo ha dado a conocer. La epifanía del Hijo se realiza en la voluntad del Padre, que para el Señor Jesús es su alimento. En el cumplimiento de esta voluntad se vive la misión salvadora del Hijo,
Es lo que San Pablo llama en la carta a los Gálatas en el capítulo 4, la plenitudo temporis, la plenitud de los tiempos, el kairos, el tiempo de Dios, que para San Juan es la hora del Padre. Así, el término la hora es recurrente en el Evangelio, en el primer signo milagroso en las bodas de Caná, cuando la omnipotencia suplicante, la Virgen Madre, le dice a su hijo que no tienen vino, Jesús le responde: no ha llegado mi hora. Y así a lo largo del Evangelio aparecerá esta expresión. Si relacionamos la respuesta de Jesús el Señor a Felipe y Andrés, ha llegado la hora, y la respuesta del Señor Jesús a su Madre Santísima, mujer, no ha llegado mi hora, encontramos un punto impresionante. La Virgen Madre vive en la hora del Padre. Por eso el evangelista dice: esta fue la primera señal que Jesús hizo en presencia de sus discípulos, así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La hora es el kairos, la plenitud temporis, la plenitud de los tiempos de la manifestación de la gloria de Dios. San Juan Pablo II nos lo dice así, abro comillas: el hecho de que el Verbo de Dios se hiciera hombre produjo un cambio fundamental en la condición misma del tiempo. Podemos decir que en Cristo el tiempo humano se colmó de eternidad. Repito esta última expresión que dice San Juan Pablo II. Podemos decir que en Cristo el tiempo humano se colmó de eternidad. Cierro comillas. La hora no es otra cosa que la voluntad del Padre Celestial. Por eso, para Jesús el enviado del Padre en el cuarto Evangelio, el Evangelio misionero por excelencia, la voluntad del Padre es su alimento. En ninguno de los sinópticos, como en San Juan, el Hijo eterno encarnado se relaciona con el Padre. El Hijo, el enviado, el misionero del Padre, está pendiente de alimentarse del manjar exquisito que es la voluntad de su Padre. En el Apocalipsis, San Juan nos presenta a Jesús como el Amén del Padre, abro comillas. Así habla el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, cierro comillas. Para San Juan, el Amén es uno de los tantos nombres del Hijo del Padre. Esta palabra hebrea, que se conserva igual en todos los idiomas del mundo, es el sí de Jesús a la voluntad del Padre. Es el Amén, es el sí al Padre que Jesús dice a nombre tuyo y mío. Ese sí que tú y yo no le decimos a nuestro Padre Celestial. Así el Hijo se encarna asumiendo nuestra humanidad, de tal manera que el Hijo le dice amén al Padre. Sin embargo, si quiero ser discípulo, servidor de nuestro Señor, si queremos estar donde está Jesucristo, como Él mismo nos lo dice, para que mi servidor esté donde yo estoy, pues el Hijo está en perfecta sintonía de amor con la voluntad del Padre. De hecho, nuestra salvación no es tanto la cruz, la pasión de Cristo, que amamos y apreciamos, veneramos y adoramos profundamente. La salvación está en la voluntad del Padre. Me explico. La cruz es el medio en el que el Padre manifiesta su voluntad divina. En este sentido, la voluntad del Padre es el cimiento de la misión, de tal manera que el que es enviado a evangelizar necesita siempre, en el corazón sacratísimo del Señor Jesús, buscar la voluntad del Padre, así nos lo refiere la Beata Madre Inés. Abro comillas. ¡Qué hermosamente sublime! Yo quisiera poder decir plenamente que mi manjar es hacer la voluntad de Dios y enseñar a las almas a comer este verdadero y sustancial manjar que llena el alma de dicha, de paz celestial, de quietud, de santidad. Fuera de esta adorable voluntad, me parece a mí que nada hay verdadero en el mundo. Muchos años llevo ejercitándome en hacer su santísima voluntad desde antes de entrar al convento, pero aún no sé hacerla plenamente en todos sus detalles, sin que ni del corazón se escape una queja, ni siquiera interior. Hágase, Señor, ahora y siempre en mí tu santísima voluntad. Tu voluntad, Señor, sí,
Solo tu voluntad quiero cumplir siempre, siempre. Santificarme como tú quieras. Con tu gracia estoy dispuesta a ir hasta los últimos confines del mundo para llevar tu Eucaristía y tu Madre. Si yo fuera sacerdote, sería apóstol de la voluntad de Dios. Si yo supiera escribir, escribiría mucho, mucho sobre esta santísima voluntad. Mas, aunque no sea sacerdote, trabajaré a la medida de mis fuerzas y en mi círculo de acción, y con el deseo, porque esta adorable voluntad de Dios sea amada de todos, sea acatada desde el primer momento que hace su aparición en nosotros y colmada de bendiciones. Cierro comillas. En el cuarto evangelio, aparte de la expresión la hora, hay otras expresiones implícitas relacionadas con esta, a saber, en el principio. San Juan inicia su evangelio remontándose al origen de todo, al principio de todo, que es Dios mismo, tal como inicia el libro del Génesis, en el principio, solo que al iniciar San Juan con el principio, referido al Verbo que vive en Dios Padre, y sucesivamente a la encarnación del Verbo en el tiempo, San Juan nos está diciendo que hay un principio, un origen al que se remonta todo. Ya no es el Génesis, sino el corazón mismo del Padre Eterno. La encarnación del Verbo es el inicio de la nueva creación, que culminará, como dice el mismo evangelista en el Apocalipsis. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Ahí está Jesucristo, Alfa y Omega, principio y fin. Cuando los dos primeros discípulos pasan el día con Jesús, San Juan dice que eran como las 4 de la tarde. En el encuentro con la samaritana, Juan dice que era como el mediodía, y el culmen de estas expresiones es la hora de la glorificación en la pasión del Cordero Inmaculado. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Número 5. El miedo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Nuestro Señor me deja sin palabras. Él que tantas veces nos dijo: no tengan miedo, ahora tiene miedo. Y no solamente tiene miedo, pareciera que este miedo lo quiere orillar a desistir de la hora de la glorificación. Es el colmo de la humildad. Esta es la manifestación de la gloria de Dios en la fragilidad de la encarnación del Verbo, que ha asumido totalmente la condición del ser humano. No es un semidios con poderes de superhéroe para vencer las tentaciones, los miedos. Es un hombre frágil con miedo ante el horror de la cruz. En la segunda lectura del quinto domingo de Cuaresma, lo proclamamos en la carta a los Hebreos. Abro comillas. Durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Cierro comillas. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, en el numeral 22 dice, abro comillas, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Cierro comillas. A este respecto, San Juan Pablo II comenta, abro comillas, prestemos una atención particular a esta última afirmación, que nos hace entrar en el mundo interior de la vida psicológica de Jesús. Él experimentaba verdaderamente los sentimientos humanos, la alegría, la tristeza, la indignación, la admiración,
el amor. La hora de la pasión, especialmente la agonía en la cruz, constituye, puede decirse, el culmen del amor con que Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nadie tiene amor mayor que este, de dar uno la vida por sus amigos. Contemporáneamente, este es también el culmen de la tristeza y del abandono que él ha experimentado en su vida terrena. Una expresión penetrante de este abandono permanecerán por siempre aquellas palabras: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son palabras que Jesús toma del Salmo 22 y con ellas expresa el desgarro supremo de su alma y de su cuerpo, incluso la sensación misteriosa de un abandono momentáneo por parte de Dios, el clavo más dramático y lacerante de toda su pasión. Cierro comillas. Además, en estas palabras del Señor Jesús, también vemos su voluntad determinante y su carácter firme. Él había dicho: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, y aquí tiene delante de él el banquete de la voluntad del Padre en esa hora misteriosa de la glorificación en la cruz. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Esta es la misión del Hijo, de ser enviado del Padre. Recordemos que enviado es sinónimo de apóstol o de misionero. La identidad de Jesús en el cuarto evangelio es esta: ser enviado, haber venido, por lo tanto, al mundo para la hora de la manifestación de la gloria del Padre, pues precisamente, dice él, para esta hora he venido. Número 6. El cuarto evangelio es el libro de los signos con los que Jesucristo manifiesta su gloria. Es por lo tanto el libro de la gloria de Dios. Nos dice San Juan en el prólogo: y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra gloria, presencia o esplendor de Dios, deriva de un verbo hebreo que significa morar o residir, por lo que también gloria se puede identificar como la morada de Dios. En este pasaje de San Juan entendemos que gloria es la presencia de Dios que manifiesta su esplendor, su divinidad en esta morada. San Juan nos muestra la manifestación de la gloria de Dios en el Verbo encarnado, en la humanidad de Jesús de Nazaret. Para contemplar la gloria de Dios se necesita contemplarla en la humanidad de Jesús. Es una paradoja ver el esplendor de la gloria de Dios en la humanidad vulnerable y frágil. Por eso, para contemplar la manifestación de la gloria de Dios, se necesita una vista muy aguda, muy limpia. De ahí la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En este contexto, cuando nuestro Señor dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, Padre, dale gloria a tu nombre, se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. El Espíritu Santo le inspiró a San Juan que el culmen de la gloria de Dios es Jesucristo en la cruz. Esa es la manifestación sublime de la gloria del Padre. Recordemos que la gloria de Dios es la morada de Dios, en donde se encuentra su esplendor divino, su divinidad. Pero, ¿qué mensaje es este? Un Cristo ensangrentado y humillado, ultrajado, despojado de todo, condenado a muerte, ¿es la epifanía máxima de la gloria del esplendor del Padre? Comprendemos por qué Jesús les dice a los que piden una señal en el templo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. También dice a Nicodemo: así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Y siempre al final del pasaje que hemos proclamado en este domingo nos recuerda
Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo estas palabras para indicar cuál iba a ser su manera de morir. No se nos olvide que uno de los 3 apóstoles testigos de la transfiguración del Señor es precisamente el mismo San Juan. Él estuvo ahí cuando Jesús se mostró como Dios hecho hombre. Su rostro era luminoso más que el brillo del sol, y sus vestiduras blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Y sin embargo, Juan no nos refiere esa epifanía de la gloria del Padre en su Evangelio. Nos presenta al Verbo encarnado, ensangrentado en la cruz. Esta es la morada de Dios. Este es el nuevo templo de Dios. Si vemos con más agudeza a Jesucristo en la cruz, entonces vamos a ver no solo a un Jesús muerto, sino a un Jesús resucitado. Y en Jesús resucitado seguimos viendo a un Cristo con los signos de la cruz. No por nada en la resurrección les mostró los signos de la pasión. Cruz y resurrección para Juan van unidos. Son una misma realidad. Es un mismo misterio, solo que la resurrección solo se puede ver en la cruz. Así toma mucho sentido la petición de Jesús al Padre: Padre, dale gloria a tu nombre. Y la respuesta del Padre: se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos dice, abro comillas, Jesús pide la gloria, una petición que parece paradójica mientras la pasión está a las puertas. ¿De qué gloria se trata? La gloria en la Biblia indica la revelación de Dios. Es el signo distintivo de su presencia salvadora entre los hombres. Ahora bien, Jesús es aquel que manifiesta de forma definitiva la presencia y la salvación de Dios, y lo hace en la Pascua. Levantado en la cruz es glorificado. Ahí, Dios finalmente revela su gloria, quita el último velo y nos sorprende como nunca antes. Descubrimos en efecto que la gloria de Dios es todo amor, amor puro, loco e impensable, más allá de cualquier límite y medida. Cierro comillas. La manifestación de la gloria del Padre en la humanidad frágil de Jesucristo se resume en las palabras del cuarto Evangelio: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Comprendemos que la terrible pasión de Jesucristo no es ni masoquismo, es decir, complacencia en sentirse humillado o maltratado, pero tampoco es estoicismo, es decir, la capacidad o la fuerza de voluntad de un individuo para controlar sus sentimientos o emociones. Por el contrario, la manifestación de la gloria del Padre en la pasión y muerte de Jesucristo es el torrente del amor del Padre por cada uno de sus hijos. Por eso, la predicación de la cruz, nos dice San Pablo, es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Hasta aquí San Pablo en la primera carta a los Corintios. La cruz de Cristo es fecundidad en abundancia, fecundidad en la santidad de aquellos que descubren por la gracia del Espíritu Santo la gloria del Padre en la cruz de Cristo. Nos dice el Señor: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. A este punto llegamos a la unidad intrínseca entre Eucaristía, que está en el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. El grano de trigo sembrado en la tierra es Cristo muerto y sepultado. El fruto, la resurrección. Cristo, el trigo que se convierte en pan, y el pan en cuerpo del Señor, alimento de vida eterna. Así nos lo dice San Pablo una vez más en la primera carta a los Corintios, abro comillas. Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido,
que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Cierro comillas. Número 7. El servidor del Señor está donde está Jesús. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. El servidor de Jesús quiere ser trigo sembrado en la tierra para dar fruto abundante, para ser en Cristo alimento para el mundo. San Ignacio de Antioquía, desde su propia experiencia, durante la persecución a los cristianos bajo el reinado del emperador Trajano en el siglo II, como prisionero fue conducido San Ignacio de Antioquía desde Siria a Roma para ser devorado por las fieras en el Coliseo romano, y escribe a los cristianos, abro comillas, dice San Ignacio de Antioquía: yo voy escribiendo a todas las iglesias, y a todas les encarezco lo mismo, que moriré de buena gana por Dios, con tal que ustedes no me lo impidan. Se los pido por favor, no me demuestren una benevolencia inoportuna, permitan que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios, y he de ser molido por los dientes de las fieras, para llegar a ser pan limpio de Cristo. Rueguen por mí a Cristo, para que por medio de esos instrumentos llegue a ser una víctima para Dios. Repito la última expresión de San Ignacio de Antioquía: soy trigo de Dios, y he de ser molido por los dientes de las fieras, para llegar a ser pan limpio de Cristo. Rueguen por mí a Cristo, para que por medio de esos instrumentos llegue a ser una víctima para Dios. Continúa San Ignacio: de nada me servirían los placeres terrenales ni los reinos de este mundo. Prefiero morir en Cristo Jesús que reinar en los confines de la tierra. Todo mi deseo y mi voluntad están puestos en aquel quien por nosotros murió y resucitó. Se acerca ya el momento de mi nacimiento a la vida nueva. Por favor, hermanos, no me priven de esta vida. No quieran que muera. Si lo que yo anhelo es pertenecer a Dios, no me entreguen al mundo ni me seduzcan con las cosas materiales. Dejen que pueda contemplar la luz pura, entonces seré hombre en pleno sentido. Permítanme que imite la pasión de mi Dios. El que tenga a Dios en sí entenderá lo que quiero decir y se compadecerá de mí, sabiendo cuál es el deseo que me apremia. Cierro comillas. El Padre, dice nuestro Señor, honra al servidor concediéndole la cruz de Cristo, para que en la entrega generosa y silenciosa del servidor de Cristo se manifieste la gloria del Padre. Por su parte, el servidor quiere estar donde está su divino Maestro, en la cátedra más alta, más sublime del mundo, en la cumbre más elevada del mundo, que es la cruz de su Señor. Una vez más, el Padre de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno, nos dice, abro comillas: inmolemos no ya terneros y machos cabríos, que es cosa ya caducada y sin sentido, sino el sacrificio de alabanza ofrecido a Dios en el altar del cielo, junto con los coros celestiales. Atravesemos el primer velo, no nos detengamos ante el segundo, contemplemos de lleno el santuario y diré más todavía: inmolémonos nosotros mismos a Dios, inmolemos cada día nuestra persona y toda nuestra actividad, imitemos la pasión de Cristo con nuestros propios padecimientos, honremos su sangre con nuestra propia sangre, subamos con valor a la cruz. Si quieres imitar a Simón de Cirene, toma la cruz y sigue a tu Señor. Si quieres imitar al buen ladrón crucificado con él, reconoce honradamente su divinidad.
Y así como entonces Cristo fue contado entre los malhechores por ti y por tus pecados, así ahora tú por Él serás contado entre los justos. Adora al que por amor a ti pende de la cruz, y crucificándote tú también, procura recibir algún provecho de tu misma culpa. Compra la salvación con la muerte, entra con Jesús en el paraíso, para que comprendas de qué bienes te habías privado. Contempla todas aquellas bellezas, deja fuera, muerto, lo que hay en ti de murmurador y blasfemo. Si quieres imitar a José de Arimatea, pide el cuerpo a aquel que lo mandó crucificar. Haz tuya la víctima expiatoria del mundo. Si quieres imitar a Nicodemo, el que fue a Jesús de noche, unge a Jesús con aromas, como lo ungió él para honrarlo en su sepultura. Si quieres imitar a María, a la otra María, a Salomé y a Juana, ve de madrugada a llorar junto al sepulcro y haz de manera que, quitada la piedra del monumento, puedas ver a los ángeles y aún al mismo Jesús. Cierro comillas. Concluyo con esta oración. Mírame, oh mi amado y buen Jesús, postrado ante tu santísima presencia. Te ruego con el mayor fervor de mi alma que imprimas en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, un verdadero dolor de mis pecados y un firme propósito de jamás ofenderte, mientras que yo, con todo el amor y con toda la compasión de que soy capaz, voy considerando tus 5 llagas, teniendo presente lo que dijo de ti, oh buen Jesús, el santo profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Amén. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. Como siempre, los encomiendo en la Eucaristía, en mis oraciones. Por favor, también encomiéndenme en sus oraciones. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén.